Bueno, vamos a dar inicio a la primera parte del procedimiento de Marshall. Como vimos en la anterior clase, vimos un poco sobre la teoría y vimos un poco sobre los materiales y equipos que vamos a utilizar en este ensayo. Bueno, hoy vamos a ver un poco el procedimiento. Principalmente vamos a ver un video en el cual se va a basar, como vemos siempre. Recordemos que este video está hecho de manera universal. Con esto me refiero a que está realizado de manera en que el procedimiento puede variar un poco, lo que vamos a ver después, y también puede variar los materiales y equipos. Sin más que decirles, empecemos con el video. El ensayo de estabilidad Marshall es frecuentemente empleado en el diseño de mezclas calientes cuya materia prima es el asfalto y áridos con un tamaño máximo de 25 milímetros. Antes de hacer una carretera o una pista de aterrizaje, es necesario diseñar la mezcla asfáltica que forma parte de un pavimento flexible. Se debe diseñar la mezcla para que soporte carga repetida, no se deforme en exceso, además que soporte la variación climática, que no presente deformaciones permanentes en climas calurosos y que tenga una buena resistencia a daños inducidos por humedad. La prueba de estabilidad Marshall es realizada en mezclas asfálticas. La prueba se efectúa a un cilindro de mezcla asfáltica de 101.6 milímetros de diámetro y 63.5 milímetros de espesor. La carga es aplicada de forma perpendicular al eje del cilindro, a través de un dispositivo capaz de aplicar una carga de compresión a una velocidad de 50.8 milímetros por minuto a un espécimen a 60 grados centígrados. La estabilidad de las mezclas asfálticas se define como la máxima carga que soporta un espécimen cilíndrico de mezcla asfáltica a una temperatura determinada. El molde para elaborar los especímenes es de forma cilíndrica, con un diámetro de 101.6 milímetros y 75 milímetros de altura con el plato base. Ambas caras son intercambiables. El collar de extensión se utiliza para facilitar la preparación de la mezcla. El martillo usado en la compactación cuenta con una base circular plana de un diámetro de 98.4 milímetros. El peso del martillo es de 4.5 kilogramos. Se eleva a una altura de caída de 457 milímetros. El pedestal de compactación con soporte para el molde consiste en un bloque de madera, un plato de acero y el mecanismo de sujeción del molde que se utilizará durante la compactación. La mordaza Marshall consiste en 2 semicilindros con un radio interior de 51 milímetros. Estos son colocados sobre 2 guías verticales que facilitan la colocación del semicilindro superior. La máquina para realizar la prueba de estabilidad Marshall consiste en una unidad de aplicación de carga con vástagos deslizantes que permiten subir y bajar el marco. Un anillo de carga debidamente calibrado se coloca al centro de la máquina para medir la carga. Un lector de deformación de 0 a 25 milímetros de recorrido con una precisión de 0.01 milímetros es utilizado para medir el flujo. Además del equipo mencionado, se debe utilizar un plato calentador, un mezclador, un dispositivo de calentamiento por agua, balanza electrónica, termómetro, extrusor de muestra. Preparación de la muestra. El agregado grueso, el agregado fino, el filler y el betumen deben ser mezclados adecuadamente, de forma manual o mecánica, cuidando siempre de cumplir con la gradación de las especificaciones.
El tamaño máximo del agregado para realizar el ensayo Marshall es de 25 milímetros. La mezcla se calienta a una temperatura promedio de 175 a 190 grados. Se deberá armar el dispositivo de sujeción del molde y se colocará aceite a las paredes del molde para facilitar la extracción del espécimen. Un papel filtro es colocado en el molde y aproximadamente 1200 gramos de mezcla son colocados en el molde. La mezcla a determinada temperatura es compactada con el martillo por medio de determinada cantidad de golpes, típicamente 75 golpes. El molde es invertido y acomodado. Nuevamente se aplican 75 golpes. Después de la compactación se deja enfriar el molde a temperatura ambiente y se extrae la probeta. Se coloca un dispositivo de medición de carga adecuado en la máquina Marshall. Se colocan las pastillas en baño de agua a 60 grados centígrados por 30 minutos. Posteriormente se colocan en la mordaza Marshall y ésta se coloca en la parte inferior de la prensa. Asegúrese de colocar una esfera entre el pistón y la mordaza y que las piezas realicen un ligero contacto entre ellas. No olvide colocar el dispositivo de medición de flujo. Coloque todos los marcadores de los medidores en cero. Empiece la aplicación de carga a una velocidad de 50.8 milímetros por minuto. Observe y registre cuidadosamente las mediciones. Tan pronto como la muestra falle, las agujas se desplazarán en sentido contrario. El valor máximo de la carga se denomina estabilidad Marshall. La deformación vertical del espécimen correspondiente a la máxima carga se denomina flujo y se expresa en centésimas de milímetro. La prueba se realiza para muestras de 63.5 milímetros de espesor. Si el espesor de la muestra compactada difiere, se debe aplicar un factor de corrección. El valor final de la estabilidad Marshall de la muestra es igual a la estabilidad Marshall por el factor de corrección. Bueno, aquí acabamos de ver el procedimiento que hemos realizado o que deberíamos realizar, y ahora vamos a ver el procedimiento que vamos a realizar en el laboratorio. El procedimiento es medio larguito y voy mostrándole el procedimiento, voy explicándole las cosas, así que vamos a dividir el procedimiento en dos clases para que no se les haga muy pesado. Primeramente vamos a ir al procedimiento que en parte es la extracción de muestra. Bueno, la extracción de muestra es un procedimiento que ustedes están muy familiarizados, puesto que este procedimiento se realiza en varios laboratorios
y la mayoría de los laboratorios de ingeniería civil. Porque es muy común, porque todos tienen la misma finalidad. Todos buscamos tener una muestra representativa. Y para tener una muestra representativa tenemos que seguir un cierto procedimiento por el cual nos garantiza que la muestra que estamos obteniendo o tiene partes sustanciales del conjunto en sí que vamos a analizar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que la muestra que estamos utilizando es un representante idóneo de lo que queremos analizar. Bueno, dice, primeramente realizamos la extracción del material a utilizar del centro de acopio. Procedimos con el lavado del material que utilizaremos en el ensayo. Finalizado el proceso de lavado, se continúa con el secado del agregado en horno durante 24 horas. Con la muestra obtenida de lavado, continuamos con realizar el cuarteo del material. Esto lo realizaremos con el objetivo de obtener la muestra más representativa. Bueno, esto es solo obtener muestra del centro de acopio, lavar, secar y vamos a cuartear. ¿Qué es cuartear? Recordemos que realizamos como una torta. Esa torta la dividimos en 4, sacamos 2 pedazos, los juntábamos y procedíamos con eso hasta obtener una muestra de un peso determinado. Acá podemos ver cómo hemos obtenido muestras de centro de acopio. En este lugar es donde vamos a utilizar el tamiz y aquí vamos a obtener nuestra muestra. Aquí vemos que estamos haciendo nuestra como torta, que no sé si lo han visto en otros laboratorios. Procedimiento extracción de muestra. Bueno, aquí seguimos en lo mismo, estamos realizando el cuarteo y el tamizado. Acá podemos ver cómo estamos tamizando con este tamiz. Recordemos que este procedimiento es para tamaño máximo de 1 pulgada. Por eso es que tenemos que tamizar. Tamaño mayor de agregado no va dentro de este procedimiento. Así que tenemos que tomar eso muy en cuenta cuando realicemos el análisis. Bueno, una vez que ya tenemos la muestra, procedemos al tamizado. El tamizado vamos a proceder de la siguiente manera. Dice, procedemos a tamizar nuestra muestra ordenando nuestros tamices de la siguiente manera. 1 pulgada, 3/4 pulgada, media pulgada, 3/8 pulgada, número 4 y base. Siempre de mayor a menor. Con mayor a menor me refiero a la mayor abertura arriba y la menor abertura abajo. Una vez tamizado el material, se obtuvo el peso retenido en cada tamiz y el peso acumulado, siendo la cantidad total tamizada igual a 20.700 gramos. Estos 20.700 gramos vamos a ver más adelante en un ejemplo. Se procede a embolsar el material retenido en cada tamiz. Además se colocó una etiqueta para identificar su tamaño granulométrico correspondiente. Aquí vamos a explicar qué se refiere esto. Quiere decir que el agregado que obtuvo aquí, esto ya sabemos que tiene menor a 1 pulgada, ya está cuarteado y quiere decir que es representativo, ya ha sido lavado, secado y todo el procedimiento que realizamos en la extracción de muestra. Luego de que tenemos una muestra representativa, procedemos al tamizado. El tamizado sabemos en qué consiste. Consiste en que una serie de tamices ordenados de forma descendente nos va a dar una separación en tamaños del agregado. Entonces, cuando coloquemos nuestros tamices en ese orden descendente, vamos a poder batirlo con un agitador mecánico o de manera manual, y con esto podemos diferenciar la cantidad de ¿cómo se llama?, de agregado por cada tamaño que vamos a tener. En este caso nuestra muestra total dice que va a ser 20 kilos 700 gramos. Una vez que ya lo hemos tamizado, vamos a proceder a embolsarlo. Quiere decir, lo que se retuvo en el tamiz de 1 pulgada, lo embolso. Lo que se retuvo en la de 3/4 pulgada, lo embolso. De media pulgada, lo embolso. 3/8, lo embolso. Y así, en bolsitas dependiendo su tamaño. Bueno, una vez que ya tenemos embolsado nuestro agregado dependiendo su tamaño granulométrico, que lo hemos definido con los tamices, vamos a proceder a separar. Ya, aquí quiero que tomen en cuenta algo. Este ensayo consiste en crear probetas. ¿Qué son probetas? Son unas muestras que vamos a someter a un ensayo.
Estas muestras dijimos que tenemos que la misión de Marshall es buscar el porcentaje idóneo, la mezcla idónea para nuestra carpeta asfáltica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a variar acá? Vamos a poder variar el porcentaje de cemento asfáltico de cada una. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que vamos a tener una probeta que está compuesta de diferentes cosas, que es agregado, cemento asfáltico, cal, agregado fino. Bueno, el agregado está el agregado fino y el agregado grueso. Pero hay un elemento muy importante, que es el cemento asfáltico. Este cemento asfáltico tiene una proporción en cada probeta. Ahora, ¿cuánto es lo que tenemos que echarle de cemento asfáltico? No sabemos. Aquí, o sea, no sabemos la cantidad ideal. Eso es lo que vamos a obtener acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer una probeta que va a tener un 5%, una probeta que va a tener un 5,5%, una probeta que va a tener un 6%, una 6,5% y otra que va a tener 7%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿Cómo hago para tener una probeta con 5% de asfalto? Nada más que, por ejemplo, digo, mi probeta va a pesar 1150 gramos. Ese es el peso de mi probeta que yo quiero que tenga. De esos 1150, quiero que 5% de esos 1150 sea cemento asfáltico. Entonces le quito ese 5% agregado y le coloco ese 5% en cemento asfáltico. Lo mismo para el 5,5, 6, 6,5 y 7. Entonces, dice, se pesó el material retenido por cada tamiz especificado para cada probeta retenido en cada caso, el 5, 5,5, 6, 6,5, 7. Se realizó la separación del agregado por porcentaje de cemento asfáltico, 3 probetas por cada porcentaje. Quiere decir que vamos a hacer 3 probetas con 5%, 3 con 5,5 y así sucesivamente. Antes de iniciar el ensayo se debe hacer un estudio previo al cemento asfáltico y los agregados. Quiere decir que tenemos que hacer las pruebas de calidad que ya conocemos para verificar que este cemento asfáltico sea apto para su consumo o uso en carpetas asfálticas. Una vez separada la muestra y realizados los estudios previos, el agregado fue embolsado por probeta colocándole su respectiva etiqueta, esta vez indicando el porcentaje de contenido de asfalto para la que será elaborado, peso del material y su tamaño granulométrico. Dice que ya hemos realizado los estudios. Entonces tenemos el agregado embolsado y ahora ya sabemos cuánto necesitamos para cada probeta, cada porcentaje. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separarlos. Mi probeta de 5%, de 5,5, 6,5, 7. Así sucesivamente. Si no lo he entendido bien, ahorita lo vamos a repasar con un ejemplo. Bueno, dice, distribución del agregado para cada porcentaje de cemento asfáltico para cada probeta. Como les dije, quiero que cada una de mis probetas tenga 1150 gramos. Ese es el peso de mi probeta. Esto, miren, es mis tamices. 1 pulgada, 3/4 pulgada, media pulgada, 3/4 pulgada, número 4. Ahora, si tamizo 1150 gramos, tengo que por cada tamiz se me retiene esto. Este es el peso acumulado. Tengo 6,4 gramos de 3/4, 151,3 de media, 3/4 de 117,5, número 4, 164 y en base se me retuvo esto, 550,8. Esto es el acumulado. Ahora, vean acá que tengo una tablita que varían sus pesos para cada porcentaje de cemento asfáltico. Esto de acá equivale a mi probeta de 5% de cemento asfáltico. Esta es 5,5, 6, 6,5 y 7. Todas pesan 1150. ¿Qué es lo que varía? El peso de cemento asfáltico. Esta tiene 5% de cemento asfáltico, que equivale a 57,5. Estas tiene 5,5, que equivale a 63,25. Esta tiene 6%, que equivale a 69, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo obtuvimos estos pesos. ¿Cómo vemos cómo obtuvimos estos pesos? Porque miren, aquí ya no tengo retenido en el tamiz número 3, en la 3/4, ya no tengo 6,4. Dice acá que tengo 6,08.
¿Y cómo obtuve eso? De esta manera. Bueno, aquí vemos cómo se obtiene el peso retenido por cada tamiz, que es básicamente, esto lo tengo viendo nuestros tamices, lo que se retuvo, y retenido acumulado sabemos que es suma así, cruzado. 0 más 6,4, 6,4, 6,4 más 151,3, 157,7 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero sacar el de 5,5%? Si quiero saber cuánto equivale el 5,5%, voy a hacer lo siguiente. Digo que quiero tener una probeta de 5,5% de cemento asfáltico. Ahora, tengo que determinar cuánto equivale el 5,5%. Porque no voy a decir le voy a sacar 5,5% de todo el agregado. Tiene que ser equitativo. Entonces voy a decir que le voy a sacar el 5,5% a lo que se retuvo en el tamiz de una pulgada, 5,5% del 3 cuartos, del 1 medio, del 3 octavos, número 4 y base. Entonces, saco el 5,5% de lo que equivale a cada uno de estos, que es de esto de acá, del peso retenido por cada tamiz, y lo tengo acá. El peso retenido acumulado, que es lo que tenía retenido antes, se lo resto de lo que equivale a ese 5,5%. Y lo podemos ver acá. Por ejemplo, una pulgada, 0, no tenía nada. 3 cuartos, 6,4 menos lo que equivale al 5% del 3 cuartos de pulgada. De media pulgada, lo que tenía en el retenido por cada tamiz menos lo que equivale. Y con esto voy a tener mi nuevo retenido por cada tamiz, que va a ir aquí. Bueno, y ahora continuando, vamos a obtener el peso retenido acumulado. El peso retenido acumulado, como les iba diciendo, es la sumatoria de lo acumulado en el primero más el segundo. Y así, de esta manera. Este es el procedimiento. Entonces, ¿cómo lo saco? Una pulgada tenía 0. 3 cuartos tenía 0 más el 6,04 que equivale al de 3,4 pulgadas. Me da esto de acá. 6,048. Ahora, para media pulgada va a ser los 6,048 gramos más lo retenido en la media pulgada. Y este número baja abajo en 3 octavos. 149,026 más lo retenido en 3 octavos de pulgada, que es 111,037, que lo he obtenido acá. O sea, vamos correlativamente cada uno. Y esto lo vuelvo acá. Sumado tiene que darme 1150. Sabemos que el cemento asfáltico 63,25 es equivale al 5,5%. Cantidad de cemento asfáltico 5,5% equivale a 1150 menos esta sumatoria. Lo de la base menos 1150, que es lo que tiene que pesar mi probeta, me va a dar el porcentaje de cemento asfáltico. Volvamos a esta tabla. Esta tabla vemos que ya obtuvimos esta de acá. Sabemos cómo obtener. El mismo procedimiento se realiza en los demás. Ahora, dice acá. Voy a explicarle cada una de estas tablas. Esto dice cantidad de probetas, que van a ser 15. Sabemos que son 3 de cada una. Material por probeta, dice que cada una vale 1150 y el peso total que necesito sería 17.250 gramos. Esta tablita de acá me dice cantidad de material necesario para cada tamiz. Acá me pone el porcentaje de cada una: 0,25, 0,25, 0,35, 0,25. Total 20% de pérdida, total más pérdida. Aquí lo que tenemos acá es lo mismo que está acá. Es un tamizado total que sumado me tiene que dar esto. El total para las 15 probetas. ¿Qué más nos puede faltar acá? Bueno, aquí lo que estoy haciendo, si alguien se ha dado cuenta, es por ejemplo, he dicho que el agregado A va a equivaler al 25% de este total. El B de 25, esto de 35 y este 15. Sumados a esto me da un 100%. Quiere decir que el 100% de los 17.250 lo voy a obtener de 4 agregados: A, B, C y D.
Ahora digo que cuánto es el peso que equivale según el porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Tengo 4 centros de acopio. De un centro de acopio voy a sacar el 25% de lo necesario. 25% del otro centro de acopio, 35% del otro y 15% del otro. Saco cuánto equivale ese porcentaje que está acá. Ahora, dice porcentaje de pérdida. Cada vez que tamizamos hay pérdida. Entonces voy a tomar en cuenta que vamos a tener un 20% de porcentaje y calculo cuánto es el 20% de esto. Esto de acá sumo ambos y me da esto. Sumo los demás y me da 20.700. Y volvemos al número que hemos visto acá. 20.700. ¿Qué quiere decir esto? Yo para hacer 15 probetas necesito 17.250 gramos. Si no hubiera pérdida. Ahora que ya tengo pérdida, voy a necesitar, o sea, ahora que estoy tomando en cuenta las pérdidas, voy a necesitar 20.700 gramos. Entonces eso lo coloco acá. Y esto básicamente es un tamizado. Este es el tamizado inicial y esto es multiplicado por 15. Esto es el procedimiento que vimos. Y creo que no hay nada más nuevo en esta tabla que necesiten saber. Bueno, una vez que tenemos nuestro tamizado, ya tenemos todo embolsado, sabemos cuánto necesitamos para cada probeta. Esta prácticamente es nuestra receta que me dice para una probeta de 5% de cemento asfáltico, ¿qué necesito? Ya, para una probeta de 5% de cemento asfáltico necesitas 6,08 gramos de agregado 3 cuartos, 143,735 gramos de media, 3 cuartos de 111,625 gramos de 3 cuartos, 269,8 gramos de número 4 y 561,26 gramos de lo que está retenido en la base. Eso necesitas 57,5 gramos de cemento asfáltico. Todo eso lo vas a juntar, aquí te está diciendo tu receta, y vas a tener con eso vas a hacer tu probeta de 5% de cemento asfáltico. Ahora, ¿cómo lo haces? A eso vamos a ir acá. Dice, procedemos a calentar los agregados en una bandeja, mientras el cemento asfáltico en otros recipientes. Miren, acá estamos calentando en una bandeja el agregado. Aquí está este agregado, está cumpliendo esta receta. Vamos a poner que estamos haciendo el 5%. Entonces tengo todo esto acá. Al mismo tiempo calentamos los moldes de compactación. Los moldes de compactación, como vimos en el video, son con los que vamos a formar nuestras probetas. Bueno, aquí vemos que estamos calentando el cemento asfáltico. Mira, acá estamos calentando para que esté fluido. Aquí calentamos aparte los agregados que ya están juntos. Y dice, con la ayuda de la balanza añadimos 1% de cal en cada grupo de agregados y procedemos a mezclar. Miren que acá junté la cal con los agregados y le estoy echando el cemento asfáltico y lo procedo a batir. Nuevamente, con ayuda de la balanza añadimos la cantidad requerida de cemento asfáltico a la muestra de agregados con cal. Regresamos la bandeja a la hornilla y procedemos a mezclar los agregados con el asfalto y la cal hasta lograr una mezcla homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que el cemento asfáltico no se le echa así nomás. Tenemos que echarle según lo necesario. ¿Cómo sabemos según lo necesario? Aquí lo obtuvimos y aquí lo tenemos en nuestra tablita. Bueno, dice que ya agregamos el cal, ya está totalmente negra nuestra mezcla, es decir, que la hemos mezclado con el cemento asfáltico y está completamente negra. Bueno, regresamos la bandeja de hornilla, procedemos a mezclar los agregados con el asfalto y la cal hasta lograr una mezcla homogeneizada. Dice, retiramos los moldes de compactación del horno y los colocamos en el equipo de compactación. Recordemos que mientras calentábamos esto, teníamos que ir calentando los equipos de compactación, que son estos, porque el momento que hacemos nuestra probeta tienen que estar a la misma temperatura, esto acá, nuestro material, con los moldes de compactación. Dice, colocamos el papel Whatman número 50 en la base del molde. Miren, este es el molde. El molde de compactación ya lo hemos visto en el video. Y entonces aquí abajito en la base vamos a colocar un papel Whatman y vamos a vaciar la mezcla, esta mezcla de acá, homogenizada, la vamos a vaciar aquí y vemos que la estamos vaciando.
Abajo de esto va a tener un papel Whatman y esto va a ser nuestros moldes de compactación que vemos en el video. Y aquí colocamos nuestra muestra. Bueno, adicionamos el martillo al equipo y se da inicio al conteo de golpes. Una vez terminados los golpes de una cara, se procede a dar la vuelta al molde y se compacta la otra cara de la probeta, sin olvidarnos de colocar el papel Whatman en la nueva base. Dejamos descansar la probeta a temperatura ambiente durante 30 minutos. Pasado este tiempo realizamos su extracción del molde. Bueno, dice que vamos a dar golpes. Estos golpes, y lo hemos visto en el video, que es básicamente vamos a colocar en nuestro molde de compactación y vamos a golpearla. Esto para darle forma a esta probeta. Así nos va a quedar. Esta es nuestra probeta de cemento asfáltico. En nuestro caso la de 5%. Dice que damos golpe a un lado, la sacamos la probeta y damos golpe al otro. Una vez que la sacamos, recordemos que esta está a una temperatura elevada, puesto que ha sido sacada del horno, de la hornilla, y le hemos colocado el molde de compactación, y además el martillo de compactación ha sido sacado del horno a una misma temperatura de esta, así que va a estar caliente. Entonces dice que dejamos descansar la probeta a temperatura ambiente durante 30 minutos y pasado ese tiempo realizamos la extracción del molde. A cada una de las probetas se le debe colocar su respectiva etiqueta, indicando su porcentaje correspondiente para que sean fáciles de identificar para su posterior análisis. ¿Cuántas dijimos que íbamos a hacer? 15. 3 de cada una. Entonces acá vamos a tener 3 probetas. Mira, acá hay una de 6,5, acá hay otra de 6,5, acá hay una de 5. Tiene que haber 3 de cada una. En total 15 probetas. Una vez que tenemos nuestras probetas, las dejamos ahí descansando 30 minutos. Vamos a proceder a medirlas, que se llama el procedimiento de toma de alturas. Por temas estadísticos de precisión tomamos 3 alturas y obtuvimos un promedio de esta. Con esto obtendremos un factor de corrección por la estabilidad. Con esta regla electrónica vamos a medir una altura 1, una altura 2 y una altura 3 ahí al fondo, para que no tengamos errores y que sea estadísticamente más correcto. La altura de cada probeta va a ser igual a la sumatoria de las 3 alturas dividiendo la 3. Una vez que obtenemos cuánto mide la probeta, tenemos que saber cuánto pesa. Para saber cuánto pesa vamos a sacar 3 tomas peso. Un peso seco, un peso saturado y un peso sumergido. Esto ya sabemos cómo se obtiene porque lo hemos hecho en anteriores laboratorios con otras probetas. El seco es totalmente seco. Saturado es que ha sido remojado, está totalmente saturada, la sacamos del agua y la pesamos. Sumergido, peso debajo del agua. Una vez que tenemos esto, llegaríamos a otros procedimientos, que eso lo vamos a ver para la otra próxima clase. Hasta aquí vamos a quedar hasta la toma de pesas.